Llegó el momento del análisis semanal del politólogo Francisco Ruiz, doctor en Derecho Electoral, integrante del Instituto Nacional de Administración Pública, catedrático, autor de la columna Leer entre líneas, que usted también puede consultar, entre otras plataformas, en uniradioinforma.com. Por cierto, usted encuentra a Francisco Ruiz en redes sociales como FRuizMX. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, estimado David. Pues la verdad es que cada martes, después de tu amable y generosa presentación, pues cómo no estar bien, ¿no? No, a la orden, Francisco. Como dicen por ahí, honor a quien honor merece. Y hoy sabemos que nos vas a hablar de ovnis, ¿verdad? Porque pues comenzaron las precampañas, la guerra por la presidencia, y seguramente hablaremos de los ovnis y de Maussan. Por supuesto, tú sabes, hoy estamos hablando de los ovnis a inicios de los 90. Si no me falla la memoria, se hablaba del chupacabras, y así van inventando distractores, pero pues la verdad es que los temas están bastante interesantes y pues la recomendación es que pues ahora sí, como dicen por ahí, no nos lo perdamos, no se lo pierda, estemos muy atentos a lo que está ocurriendo y pues de alguna manera demostremos a los actores políticos actuales que ya no es tan sencillo caer en la distracción, ¿no? Es muy importante que estemos, insisto, atentos a lo que está ocurriendo en nuestro país, a pesar de que la elección es hasta el próximo año, que todavía restan varios meses, que todavía propiamente no arrancan las campañas, porque sí ya vemos desde hace algunos meses algunos adelantadas, estamos viendo ya las precampañas oficialmente. Sin embargo, recordemos que el periodo de precampaña se da precisamente entre quienes aspiran en un mismo, digamos, en un mismo equipo, ¿no? Ya sea el mismo partido, sea una misma coalición, pero pues digamos el enfrentamiento, la competencia abierta se va a dar dentro de unos meses entre quienes aspiren a, como hemos venido mencionando, diferentes cargos, desde presidente de México o la presidente de México, a gobernadores en algunas entidades federativas. Vamos a tener que elegir también diputados federales, senadores, diputados locales, los ayuntamientos, que también ya hemos mencionado en varias ocasiones, pues van en planilla, como decimos coloquialmente, van en paquete combo, pero pues se eligen a presidente municipal, a los titulares de la sindicatura y a los titulares de las diferentes regidurías, ¿no? Sin embargo, bueno, pues es muy importante, como bien mencionas, referirnos a esta guerra presidencial, ¿no? ¿Y por qué utilizar este término? Y por qué también remontarnos tanto en el tiempo. Bueno, porque, número uno, dicen por ahí que quien no sabe de dónde viene no sabe hacia dónde va, y nunca está de más hacer un poco de memoria, recordar aquellas clases de la primaria, de la secundaria, o quienes tuvimos la dicha de contar con las anécdotas y las historias de los abuelos, pues también, ¿no?, las referencias de nuestros familiares en torno a los gobiernos que se han venido dando desde que México es México. Esto es por un lado. Y por el otro, bueno, aunque pareciera, y muchas veces los mexicanos así lo queremos ver como un tema ajeno, como algo que ya sucedió y que pues pareciera que ocurrió en otro momento, ahorita que hablabas de ovnis, ¿no?, en otro espacio, en otra dimensión. La realidad es que el México de hoy es el resultado de las decisiones que se vinieron tomando desde hace siglos, ¿no? ¿Por qué hablar de esto? Insisto, no solo es por recordar de dónde venimos, quiénes somos, la identidad de México parte de su historia, pero también porque, pues, recordemos que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no solo le gusta la historia, sino que es conocedor de la historia. Su esposa es especialista en la materia y en algún momento me tocó de manera personal escuchar al presidente López Obrador hablar de historia, y la verdad es que conoce muy bien. Derivado de ello es que pues pudo integrar diferentes aspectos que lo llevaron a crear su línea discursiva actual, ¿no? La cuarta transformación no es más que eso, es la alusión que se hacen a las diferentes etapas históricas de nuestro país. Sin embargo, pues se hace alegoría a estas etapas de una manera romántica, de una manera idealista, y hay que partir de la realidad de las cosas, ¿no? No nada más centrarnos en la parte
insisto, bonita, sino cómo fueron las cosas y cómo llegamos hasta donde llegamos. Y bueno, en esta ocasión la guerra presidencial es una colaboración que estoy dividiendo en dos entregas. La primera esta semana, habremos de culminar la próxima, y bueno, ahí hablamos desde el arranque propiamente de nuestro país, cómo tenemos pues estos antecedentes históricos externos en naciones, tanto en el continente americano como en Europa, es decir, la invasión de Napoleón a España, la independencia de las 13 colonias, hoy Estados Unidos, las diferentes ideas, las diferentes reformas legislativas que se fueron haciendo, y por supuesto la marcada desigualdad en la que se vivía, basada en un sistema de castas que clasificaba a los entonces novohispanos, ancestros de hoy, quienes somos y tenemos el privilegio de ser mexicanos, ¿no? Sin embargo, bueno, en ese momento nosotros dependíamos propiamente de otra voluntad, no teníamos la soberanía. Hoy en día la tenemos, no surge, como lo he dicho en muchas ocasiones, en 1810, sino hasta 1821, con la firma del Acta de Independencia del Imperio Mexicano, el 28 de septiembre de ese año, pero lo digamos entre comillas, por darle algún calificativo curioso, es que, pues, a pesar de que veníamos de un sistema de gobierno bastante intrusivo, que veníamos de la colonia, los mexicanos optamos en ese momento por un imperio y formamos a México en una primera etapa como un imperio. Se elige a Agustín de Iturbide como el primer emperador mexicano, y va a ser 3 años más tarde, casi 3 años más tarde, cuando decidimos optar por la república. Es decir, entramos a esta vida, entre comillas, democrática, o una incipiente democracia, una democracia pues bastante limitada, que pues hoy en día es la que nos rige, con sus vaivenes, con sus campos de mejora, por supuesto. Sin embargo, bueno, a través de la historia, a través de estos casi 200 años de república, insisto, ya tenemos 200 años de independencia, pero bajo el sistema de gobierno, o bajo la forma de gobierno republicana, es a partir de 1824, con la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, con el acta constitutiva de la Federación, con la elección del primer presidente de México, que va a ser Guadalupe Victoria, y que va a estar en el poder casi 5 años. Esto es algo importante que tenemos que que nos llama poderosamente la atención. Cuando surge México, bueno, surge bajo este sistema republicano. Va a surgir con un gobierno de 4 años, donde sí se va a permitir la reelección y donde vamos a estar sumidos en una inestabilidad total, donde sí existía la figura del vicepresidente, y hoy en día incluso tenemos mucho miedo a esta figura, derivado de lo que ocurría en el siglo XIX. ¿Por qué? Bueno, porque recordemos que quien ganaba la elección se convertía en presidente y quien estaba en el segundo lugar en vicepresidente, así que siempre caíamos en un golpe de Estado, ¿no? Y se accedía al poder no exactamente mediante la democracia, sino mediante la fuerza, incluso mediante el delito, ¿no? Vamos a tener una serie de presidentes que pues repitieron en el cargo, algunos que duraron, como en el caso de don Porfirio, de manera ininterrumpida 27 años, tuvo un periodo previo, sin embargo, de manera ininterrumpida fueron 27 años. Vamos a tener a un Antonio López de Santa Anna, que llega al poder durante 11 veces. Vamos a tener a un Pedro Lascurain, que estuvo como presidente de México, o que fungió legalmente como presidente de México menos de 1 hora, 45 minutos. Algún presidente bastante joven, como Miguel Miramón, de 27 años, otro como José Ignacio Pavón, de 69, y bueno, así va a ser de contrastante la evolución del poder ejecutivo de nuestro país. Y bueno, nos preguntaremos por qué hoy tenemos 6 años y arrancamos con 4. A quien se le ocurre hacer este cambio es a don Porfirio,
él va a ser el primer presidente de nuestro país que va a gobernar durante 6 años, de 1904 a 1910, y su segundo sexenio iba a ser de 1910 a 1916. Sin embargo, pues ocurre precisamente lo que ayer se conmemoraba, la Revolución Mexicana, y esto va a promover la renuncia de don Porfirio. A la llegada de Madero, instaura nuevamente los 4 años, y así se va a quedar, con este periodo de inestabilidad que nadie cumple estos 4 años, sino hasta Álvaro Obregón, de 1920 hasta 1924, de igual manera su sucesor Plutarco Elías Calles, del 24 al 28, y Plutarco va a ser quien nuevamente retoma la idea de la reelección no inmediata, como lo haría Porfirio Díaz allá en 1877, y también retoma la idea del sexenio. Tan es así que Álvaro Obregón, ya siendo expresidente, regresa, se convierte en candidato, gana la elección, ya siendo presidente electo es asesinado, y pues aparece el famoso maximato del cual estaremos hablando la próxima semana, y que bueno, sigue siendo una parte bastante alusiva y bastante presente en el siglo XX, y tal parece que ahora también en el siglo XXI. Oye, es sumamente interesante el entender todo esto que nos acabas de... ahora sí que súper resumir, Francisco, pero digo, hablando de Portes Gil, Ortiz Rubio, Abelardo Rodríguez, el Maximato y demás, y yéndonos más para atrás en cuanto a que quien en su momento dirigía el destino de nuestro país, pues dejaba de hacerlo pues porque era asesinado, ¿no? Era como, o sea, la violencia era como parte del que se veía natural en la sucesión, hasta que llegamos a un punto en que ya tuvimos ahí procesos democráticos, eso se acabó. Pero a lo que quiero llegar, Francisco, y para cerrar, es todo esto que nos acabas de narrar realmente en la línea de tiempo fue ayer. O sea, esto realmente, por mucho que digamos, oye, es que eso fue hace 100 años, eso fue hace 200 años, la verdad es que la historia de la democracia moderna en nuestro país es sumamente reciente. Totalmente reciente y es muy cambiante. O sea, recordemos que hemos partido de sistemas democráticos o sistemas de elección indirecta, que es como inicia la democracia en nuestro país en el siglo XIX, hasta, bueno, figuras hoy como las acciones afirmativas, que son tan importantes, donde se le da espacio a grupos denominados como minoritarios, ¿no? De situaciones tan generales a situaciones tan particulares, y siempre con la intención de buscar un gobierno de mayorías, con la participación de las mayorías. Por eso es muy importante que sepamos cuánto ha costado nuestra vida democrática, y tal vez de esta manera logremos incentivar un poco que la gente salga a votar el próximo año, porque realmente, y sin caer en el drama, pero ni en la exageración, pero tú mismo lo acabas de mencionar, hubo asesinatos de por medio para acceder al poder. Es decir, nos ha costado hasta sangre, ha costado vidas la democracia en nuestro país, así que pues ahora sí que lo mínimo que podríamos hacer nosotros como mexicanos es ir a votar y estar atentos a lo que está ocurriendo. Y poner en su correcta perspectiva lo que ha hecho cada figura en su lado oscuro, en su lado de luz, porque también incluso cuando hablamos de los partidos y no de las personas, podemos encontrar cosas terribles que todavía vivimos con los partidos, por ejemplo, su resistencia al tema de la equidad. Siguen queriendo hacer lo que quieren y no aplicar esos términos, pero también tendremos que hacer un recorrido por lo que partidos tan vilipendiados y tan acusados y tan como se lo han merecido en la historia de nuestro país, criticados como el PRI, también dejaron cosas buenas, ¿no? En fin, aquí yo creo que son temas tan interesantes y tan apasionantes que nos podremos llevar horas, Francisco. Pero mientras tanto, te agradezco enormemente tu participación del día de hoy y nos escuchamos muy pronto. Que tengas un excelente martes. Excelente martes, muchas gracias como cada semana. Que estén bien. Gracias, es Francisco Ruiz.